Nada como un libro es un podcast conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín, patrocinado por el Ministerio de Cultura y financiado por la Unión Europea con los fondos Next Generation. La literatura infantil y juvenil aborda temas contemporáneos y relevantes, desde la diversidad y la inclusión hasta el medio ambiente y la justicia social, ofreciendo a los jóvenes herramientas para comprender y cuestionar el mundo que les rodea. Fomentar el hábito de la lectura desde una edad temprana no solo enriquece el vocabulario y mejora las habilidades de comunicación, sino que también forma ciudadanos más informados, con mayor capacidad para el desarrollo de la empatía. La buena literatura infantil y juvenil ha trascendido generaciones, demostrando que las historias bien contadas tienen el poder de unir a lectores de todas las edades y ocupa un lugar fundamental en el panorama literario actual. Un escritor de literatura infantil y juvenil es valiente y decidido, un profesional cuya vocación crece a partir del respeto y el cuidado que se tiene por su público, vulnerable y desprotegido, pero inteligente y con capacidad de elegir. Nada como un libro y un océano cruzarás, un mar de letras, camino hacia la libertad. Dani, empezamos un nuevo podcast de Nada como un libro dedicado a lo que nos gusta a los dos. Sí, a la literatura infantil y a la literatura juvenil. De verdad que en estos años siempre lo hemos rondado. Pero bueno, ocurrió ahora. Sí, siempre hemos tenido ganas de hablar de lo que sería este tipo de literatura que para nosotros es fundamental para no solo lo que sería formar a nuevos lectores y lectoras, sino también para un ocio sano, aventuras, para lo que es sobre todo el desarrollo de la imaginación. Y el desarrollo personal también de los niños y de las niñas y de los adultos, porque la literatura infantil y juvenil también nos aporta a los que ya tenemos unos añitos, nos aporta esa visión incluso a veces revolucionaria de la literatura. Pues nada, yo empecé entrevistando a un autor que seguro que te va a sonar el nombre, de literatura infantil y juvenil, de los que más prolíferos en Canarias, que se llama Daniel Martín Castellano, que nos da su visión sobre lo que tiene que ser la buena literatura infantil y juvenil. Bueno, te tengo que confesarte a ti y a los que nos escuchan que me resultó un poco extraño, pero bueno, siempre lo disfruto contigo, Juan Carlos. Y mira, dentro del espacio dedicado a las mujeres que han dejado huella en la literatura universal, recordamos a Beatriz Potter, creadora de un personaje mítico infantil, Peter Rabbit, y gracias a este personaje consiguió la independencia económica que se le negó a muchas mujeres de su época. Y aunque no lo parezca, Dani, el Principito de Saint-Exupéry fue prohibido en Argentina por la dictadura militar. Vamos a desvelar la razón en la sección dedicada a libros malditos o prohibidos, como decía, la razón de esa prohibición a un libro que aparentemente es inocuo. Dentro del apartado de cine y libro, vamos a hablar de un autor y de una película. La película se llama Para Olivia y el autor es Roald Dahl. Un autor extraordinario, magnífico, y lo hacemos porque un escritor de literatura infantil y juvenil es un creador igual de intenso que otro, con sus demonios y con sus ángeles, y en esta película se refleja muy bien. Pues yo, de nuestro baúl particular, pues lo que quise hacer es hacer un homenaje a todo un referente dentro de la literatura infantil, Pepa Aurora. Y lo vamos a hacer escuchando de su propia voz cómo decidió introducir en la escuela la realidad más cercana a su alumnado. Bueno, y en el espacio de Psicopedagogía 2.0 con Elizabeth López, pues vamos a hablar también de libros y de literatura, y vamos a ver qué nos depara este espacio, qué sorpresas nos trae Elizabeth. En el tiempo dedicado a las efemérides, vamos a recordar que un 4 de agosto de 1875 falleció Hans Christian Andersen, que precisamente el 2 de abril, día de su nacimiento, se convirtió en el Día Mundial de la Literatura Infantil. Pues mira, también dentro de nuestro espacio de San Borondón vamos a tener un recuerdo de una entrevista que realizamos en otro programa que hacemos juntos, Juan Carlos, Conversaciones sobre Literatura Infantil y Juvenil. Y vamos a rescatar una entrevista que le hicimos a Ángeles Pereira, profesora
en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de didáctica de la lengua y de la literatura. Vamos a hablar sobre literatura infantil y sobre el espacio que ésta ocupa en nuestra formación. Yo creo que lo que corresponde entonces, iniciar el podcast y compartirlo con todos nuestros oyentes. Pero antes, Juan Carlos, antes de despedirnos, no olvidarnos que terminamos con un poema. Terminamos con un poema de Ayes Tortosa, porque fue una escritora de literatura infantil que fue una de las primeras en España que rompió el tema de la rima y de una temática muy específica en la literatura infantil y juvenil, en la poesía. Se abrió a un lenguaje diferente y a temas universales, y nos parecía que era importante terminar nuestro podcast con poemas de literatura infantil y juvenil, pero con una autora que rompió moldes. Pues nada, adelante entonces, esperemos que lo disfruten. En Nada como un libro no nos gusta viajar solos, por eso en el trayecto de hoy nos acompaña Daniel Martín Castellano, un placer volver a saludarte. Hola, Juan Carlos. Me gustaría empezar sabiendo cuándo fue, en qué año publicaste tu primer libro y qué título tenía. Pues mira, mi primer libro fue un libro que escribí estando en Fuerteventura. Lo escribí era el año 96, 97, aunque se publicó unos años después, y se tituló El susurro de Tara. Lo publicó, eran unas publicaciones muy humildes, pero yo creo que muy prácticas y muy didácticas que hacía las bibliotecas insulares, tanto de Lanzarote como Fuerteventura, dentro de su programa de animación a la lectura, y se tituló El susurro de Tara. Uh-huh. Pues mira que han pasado años y en la actualidad, ¿cuántas obras tienes ya publicadas? Mira, Juan Carlos, de verdad que cuando me mandaste la entrevista fui a contarlas, porque hace tiempo que dejé de hacer ese recuento. No porque sean muchas, pero porque uno como que no le da importancia a esas cosas, ¿no? Pero yo creo que estamos con colaboraciones y con obras propias, yo creo que podemos estar cerca de las 30 ya. Ajá. ¿Y por qué decidiste escribir literatura infantil y juvenil y no otro tipo de literatura? Yo creo que fue la literatura infantil y juvenil la que me encontró a mí. Primero, soy docente, entonces estás en un ámbito escolar, y por lo tanto estás con niños, estás con niñas, estás con esa edad, y hay como una especie de entrenamiento continuo. Y también, claro, en el ámbito escolar se producen lecturas y uno va descubriendo diferentes libros. Y yo creo que fue en ese momento cuando encontré la literatura infantil como una manera de comunicarme con mis alumnos, y fue un poco a partir de ahí. Yo creo que fue más bien casi una casualidad, no una búsqueda consciente, ¿no? ¿Tú crees que lo que llamamos literatura infantil y juvenil puede estar un poco infravalorada en el mundo de la literatura con otro tipo de escritores que escriben a lo mejor en otro género? Mira, yo creo que sí, que no. O sea, yo creo que sí, todavía hay un grupo de escritores y de gente relacionada con el ámbito artístico que considera que la literatura infantil y juvenil, pues bueno, pues que es un género menor. Incluso el otro día leía que lo único que ha hecho la literatura infantil y juvenil es inventar el álbum ilustrado, que el resto de cosas son adaptaciones, ¿no? O sea, es verdad que existe esa crítica o esa manera de entenderla, pero por otro lado yo creo que estamos otros que sí que consideramos que la literatura infantil y juvenil pues tiene un lenguaje propio, tiene una manera de comunicarse propia, tiene unos contenidos propios, tiene una estructura propia, y por lo tanto tiene una visión propia del mundo y de lo que ocurre a nuestro alrededor, y se expresa a través de este género literario como podría ser otro, ¿no? Pero yo sí que creo que todavía sigue existiendo esa resistencia a considerarla. Fíjate que en los propios ámbitos universitarios no existe, dentro de la facultad donde se estudia filología, la literatura infantil y juvenil prácticamente no se trata, no se estudia, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la función que tiene que cumplir un buen libro infantil y juvenil? Y más en esta época en que parece que hay como un intento de introducirle pues una serie de valores, una serie de cuestiones que no sé si estás de acuerdo con esa literatura finalista. Pues sí, como bien dice, últimamente, como la literatura infantil y juvenil tiene ese poder, desde muchos sectores se le ha intentado dar como acabas de decir, un objetivo finalista, ¿no? Escribir para algo,
para conseguir algo. Yo no es la literatura que a mí personalmente me gusta y que persigo. Yo creo que la literatura infantil tiene como dos funciones. Por un lado está la función del propio creador, que es un punto de vista que se le reserva a cada escritor, a cada escritora. Cada uno tendrá sus motivos, el por qué escribe, o el por qué lo hace, el por qué deja de hacerlo, el por qué quiere hacerlo y qué quiere comunicar. Desde ese punto de vista te puedo decir que yo muchas veces sí que tengo una intención, primero de divertir, de entretener, pero también de reflexionar, de zarandear de alguna manera al lector, que no siempre es un lector infantil y juvenil, no siempre son niños o niñas los que leen, ¿no? También uno intenta, pues, dar una visión que antes lo decía, del mundo que te rodea, de lo que tú piensas, como cualquier manifestación artística. Y después el que la recibe haga con ella, pues claro, ahí depende mucho también del lector. Yo creo que lo primero es divertirse y pasárselo bien. Y después yo creo que si uno se divierte, se lo pasa bien, pero a la vez eso le ayuda a interpretar su vida, a ser mejor persona, a crecer, a entender lo que le está sucediendo alrededor, pues yo creo que para mí cumple esas dos funciones sociales y primero personales, de divertirse, entretenerse, y después de crecimiento personal y social, ¿no? ¿Tú crees que un escritor de literatura infantil y juvenil nace o se hace? Y qué complicada. Yo creo, Juan Carlos, que hay un pulso, hay una intención personal, pero después hay un trabajo. Por lo tanto, se puede decir que hay un germen, que sé que hay un nacimiento, pero después se tiene que hacer, se tiene que construir. Hay que trabajarla. Y tú lo sabes, que también eres escritor. Las cosas surgen con trabajo, con esfuerzo, con equivocaciones, con errores, con contrastar, con leer mucho, con escribir mucho, con hacerse. Pero en ese hacerse también nunca uno debe de perder de vista el origen. Entonces yo creo que las dos cuestiones están siempre a la par, están a la par. Hay un pulso que nace, hay una intención que es propia, que es particular, pero después hay un trabajo que hace que eso se construya, que eso dé su fruto, ¿no? ¿Tú crees que la literatura normalmente pues se escribe para ser leída? ¿Pero crees que la literatura infantil y juvenil estaría también para leer en voz alta, no internamente? Puede ser una buena herramienta el compartirla en voz alta, tanto en el aula como lo que puede ser un encuentro familiar o entre amigos. Juan Carlos, pues mira, me ha hecho una pregunta también que me alegra muchísimo que me la haga, porque hoy precisamente, mira, lo tengo aquí delante, mira, estaba buscándolo, el libro. Hoy precisamente estaba releyendo un libro de Ana Pellegrín, La aventura de oír. Y es un libro escrito en el año 81, cuando no existían ni nuevas tecnologías, cuando no existía nada de lo que ahora nos enturbia muchas veces el tiempo y la mente. Y me gustaría leerte solo un poquito, fíjate. Dice: el cuento requiere otro marco, es otra función. Necesita del reposo, de un detenimiento en el trabajo, un oído grupal, un narrador. La palabra se despoja del cuerpo, del espacio y del ritmo. Se desnuda en el oído agrupado. Lo oral se esparce, se difumina. Me parece precioso. Y no sé si te responde a tu pregunta. Yo creo que sí, que la literatura infantil y juvenil, la que se hace con esa estructura, tiene esa capacidad de regalarse al oído grupal, al personal, cuando se lo lee a una persona. No solo tiene que ser un niño, ¿no? Yo creo que a todos nos encantan que nos lean y nos cuentan, pero sobre todo a los niños, a las niñas, y hay un oído grupal. Me encantó recordar ese término, esa expresión, y yo creo que sí. ¿Qué le dirías a un padre o una madre que uno de sus hijos, una hija, le dice: papá, mamá, cómprame un libro? Pues yo le diría que saliera corriendo y que no perdiera un instante. Precisamente estos días estoy dedicándole mucho a leer sobre todas estas cuestiones, y indudablemente la lectura nos hace mejores personas. Quien dude esto, pues bueno, pues vive en otro mundo, o le interesa vivir en otro mundo, pero todas las investigaciones nos dicen que nos ayuda a construir mejor nuestra manera de pensar, nuestros constructos cognitivos, nuestra manera de relacionarnos, nuestra empatía, ponernos en contacto con los demás, en ponernos en los problemas de los demás. Todo eso nos hace la lectura. Y los libros son
el vehículo con que todo eso pues se transporta, se comunica, ¿no? Y por lo tanto, pues por supuesto, si a mí mi hijo me dijera eso, pues sería una alegría, que lo es, porque regalo libros, pero vamos, no me lo pensaría dos veces y dejaría lo que estuviese haciendo y saldría corriendo a comprarlo. Pues Daniel Martín, escritor, muchas gracias por habernos ayudado a acercarnos un poquito más a la literatura infantil y juvenil, cuya finalidad también, hay que tenerlo en cuenta, es crear y mantener los lectores y las lectoras del futuro. Sí, pues muchas gracias, Juan Carlos. Estamos en ello juntos, además. En Nada como un libro, seguimos las huellas de las mujeres en la literatura. Entre las mujeres que han dejado huella en la literatura dedicada a los más pequeños, nos encontramos con la escritora e ilustradora británica Beatrix Potter. Su obra marcó a varias generaciones de lectores y nunca sabremos cuál hubiera sido el alcance real de sus libros si se le hubiera permitido disfrutar de la vida que solo estaba al alcance de los varones de su época. Beatrix Potter nació en 1866, en el seno de una familia amante del arte y libre de problemas económicos. Eso le garantizó una buena educación que se vio truncada cuando creció, ya que a diferencia de su hermano, sus padres decidieron que se debía dedicar al cuidado del hogar. Desde muy pequeña, había mostrado su interés en el estudio de hongos y plantas, por lo que intentó formarse en jardinería, cosa que no consiguió por ser mujer. A pesar de ello, la fascinación que le ofrecía la naturaleza y su gran imaginación la llevaron a escribir cuentos y fábulas. Al principio, le costó mucho encontrar un editor dispuesto a publicar libros escritos por mujeres, pero cuando al fin lo logró, su primer relato, The Tale of Peter Rabbit, se convirtió en un gran éxito. Sus obras literarias las ilustraba ella misma con acuarelas de tonalidades pastel que le dieron una identidad propia a sus libros de cuentos. El éxito como escritora eclipsó en gran parte su trabajo científico encaminado al estudio y conservación de la naturaleza. En 1896 terminó un estudio sobre la reproducción por esporas de los hongos que no logró presentar públicamente en una prestigiosa organización naturalista por ser mujer. Ese fracaso no la asustó y siguió luchando por presentar su tesis, cosa que logró en 1897 en la Linnean Society of London, aunque no se le permitió publicarla. Entre el año 1902 y 1930, Beatrix Potter publicó 23 libros de gran éxito, cuyos ingresos le permitieron poder vivir sin necesitar de un varón que la mantuviera, pasando a ser una de las pocas mujeres de su época que podían presumir de esa libertad económica. Beatrix Potter murió en 1943. Donó sus extensas propiedades agrícolas a un fondo nacional británico para que se conservaran tal como ella las dejó y no fueran objeto de especulación urbanística en un futuro. Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín. En Nada como un libro, libros malditos, prohibidos, llenos de leyendas y misterio. El Principito bostezó, lamentaba la pérdida de su puesta de sol, y como ya se aburría un poco, «No tengo nada más que hacer aquí», dijo al rey. «Voy a partir». «No partas», respondió el rey, que estaba muy orgulloso de tener un súbdito. «No partas, te hago ministro». «¿Ministro de qué?» De justicia». «Pero no hay a quien juzgar». «No se sabe», le dijo el rey. «Todavía no he visitado a mi reino. Soy muy viejo, no tengo lugar para una carroza y me fatiga caminar». «Oh, pero yo ya he visto», dijo el Principito, que se asomó para echar otra mirada hacia el lado opuesto del planeta. «No hay nadie allí tampoco». «Te juzgarás a ti mismo», le respondió el rey. «Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio». «Yo», dijo el Principito, «puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte. No tengo necesidad de vivir aquí».
dijo el rey. Creo que en algún lugar del planeta hay una vieja rata. La oigo por la noche. Podrás juzgar a la vieja rata. La condenarás a muerte de tiempo en tiempo, así su vida dependerá de tu justicia. Pero la indultarás cada vez para conservarla. No hay más que una. A mí no me gusta condenar a muerte, respondió el Principito. Y creo que me voy. No, respondió el rey. Acabamos de escuchar un fragmento del libro El Principito, de Saint-Exupéry. Quizás se estén preguntando la razón por la cual se habla de esta obra en un espacio dedicado a comentar libros que han sido prohibidos o considerados malditos. Antes de dar respuesta a esa duda, recordemos que El Principito, si leemos de forma literal su contenido, recoge la historia de un niño solitario. Sin embargo, si profundizamos más en el texto de Saint-Exupéry, vamos a descubrir la pérdida de imaginación y la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas que sufren los adultos cuando van creciendo y se alejan de su infancia. Eso hace que cada vez más, cuando releemos El Principito, podamos encontrar cosas en las que no habíamos caído antes. Por su contenido, algunos ven la obra cumbre de Saint-Exupéry como un manual para soñadores, con la receta para poder sobrevivir en la sociedad materialista actual, donde lo esencial, lo verdaderamente importante, no se puede percibir con los ojos. Esa invitación a soñar, a dejar volar la imaginación, causó temor en la última dictadura militar argentina, que decidió catalogar El Principito como un libro prohibido que no debía ser leído por los niños de ese país. La razón de esa prohibición la narra la escritora Ernestina Martínez Gravino en su libro El Príncipe Censurado. A su criterio, el motivo de impedir su lectura fue porque es una obra que relata la aventura de un niño en busca de amigos, de la compañía de otras personas, lo cual iba en contra de los mecanismos específicos de control social utilizados por el gobierno militar. Además, resalta que cuando El Principito se refiere a la libertad, lo hace a su favor y con un ejemplo en el que participa un dictador, es decir, que cualquiera podría haber asociado al dictador turco con los dictadores argentinos. A estas razones habría que unirle que muchas casas de izquierdistas allanadas por los militares se encontraron ejemplares del Principito, razón que les hizo pensar que su contenido debía ser subversivo. El Principito ha sido traducido a 180 idiomas y después de la Biblia es uno de los libros más vendidos, lo que nos hace pensar que aún hay esperanza para la imaginación en el mundo. May I have one? My name is Roald Dahl. Some of you may know my books. Well done for Johnny and the Giant. Pineapple. Quería presentarles esta película que nos cuenta la vida de Roald Dahl, y lo hacemos porque un escritor de literatura infantil es un creador igual de intenso que otro, y lo que reflejan sus libros es algo más que un camino de baldosas amarillas. Para Olivia fue una película grabada en el año 2001, dirigida por John Hay. And this is my wife, Patricia Neal, star of stage and screen. You're one big kid, and the day you stop is the day I file for divorce. Come on, Daddy. We had 2 daughters, Olivia and Tessa. Livy? But a story can have many pages. A principios de la década de 1960, Roald Dahl es un escritor ya consagrado que comparte sus mundos imaginarios con sus hijas, Olivia y Tessa. Su esposa es la actriz estadounidense Patricia Neal, que ha dejado atrás su carrera para estar con su familia. Where were we? Chapter 5. Yes. Spark's gone out of me, hasn't it, Doll? It's not just you who's lost Livy. You have to fix it before it's so broken that it can't be fixed anymore. We all become stories in the end. Don't you think she'd like to be remembered with a happy one? Juntos llevan una existencia feliz en su apartada casa de campo de Inglaterra. Pero los graves acontecimientos que están a punto de desencadenarse pondrán todo en entredicho: la cordura de Roald Dahl, su matrimonio
y la misma existencia de su familia. Un escritor de literatura infantil y juvenil no hace cuentito, ni se entretiene, ni traduce para niños y niñas el gusto de los adultos. Un escritor de literatura infantil y juvenil tiene sus demonios, sus debilidades, y se enfrenta a todas ellas como mejor sabe, escribiendo. One gobstopper, please. I want you to be in my picture, Pat. Patricia Neal for Paul Newman. This big marshmallow mountain. I like that. That's a very good idea. Many people have called Charlie and the Chocolate Factory one of the finest children's books. Do you like it? I love it. I rather think she would have liked it as well. To Olivia. En Nada como un libro abrimos nuestro baúl de recuerdos, curiosidades y novedades literarias. Cuando se habla de literatura infantil en Canarias, es obligado a hacer referencia a Josefa Aurora Rodríguez Silvera, más conocida como Pepa Aurora. Por esa razón dedicamos nuestro baúl particular de hoy a ella. Una vez, casi por casualidad, se encontraron una pulga y un piojo en una alfombra de lana. Se miraron a los ojos y se gustaron. «Ay, ¿te quieres casar conmigo?», dijo la pulga muy cariñosa. Y el piojito le contestó: «Bueno, bien que me gustaría, pero no tenemos casa. ¿Dónde viviremos?». Y antes de que la pulga le contestara, se oyó una hormiguita desde su hormiguero: «Hágase la boda, yo pago la casa, que tengo el dinero». Sin lugar a dudas, Pepa Aurora es una de las grandes escritoras canarias. Su literatura ha permitido a miles de niños y niñas poder leer y escuchar historias ambientadas en nuestra tierra y escritas y contadas con nuestra particular forma de hablar. Escuchemos, en su propia voz, su compromiso con la cultura de las islas. No había, yo conseguí, cuando empecé a dar clase, en el año 1971, que fue mi primera escuela, yo viendo a mí me producía vergüenza escuchar, leerle a los niños los textos que estaba leyendo y explicarle a los niños cosas de los textos yo recuerdo que en el año 71 se obligaba a los niños que pasaban de curso, los niños que pasaban no de curso, de ciclo, de primer ciclo a segundo ciclo, se los obligaba a los maestros a enseñarles 2000 palabras como vocabulario mínimo para pasar de ciclo. Bueno, en el caso de Canarias, el inspector vino y me trajo una lista era una escuela unitaria. Yo tenía 40 y tantos niños, bueno, 40 y pico niños en la época de los tomateros, pero después se iban disminuyendo. Cuando llegaba al final la zafra tenía 40 y pico y después se iba disminuyendo y tenía 20 y tantos. Y el inspector me trajo una lista de 2000 palabras, y cuando yo leí aquello me dio vergüenza. Me sentí que yo no tenía capacidad para engañar a mis alumnos de aquella manera. ¿Cómo voy a ponerle a un niño de una zona sur todo el vocabulario de los trenes, las estaciones de los trenes, el tren tal, el tren cual, los raíles, los ríos, el funcionamiento de los ríos, el vocabulario típico de cualquier persona del centro de España, ¿no? De cualquier persona andaluza, de cualquier persona que viviera en la península, pero no nosotros. Un niño canario, ¿para qué quería saber cosas de raíles como vocabulario importante? Y entonces yo hice una lista de 2000 palabras que los niños necesitaban saber. Y entonces fue cuando yo me di cuenta que yo misma era una ignorante, ¿no? Que las palabras, por ejemplo, empecé por las plantas que los niños tenían alrededor de la escuela. Los espacios de los niños que tenían alrededor de la escuela. ¿Qué tenían que aprender los niños para ser útiles en el espacio donde ellos vivían, donde se desarrollaban? Y empecé a apuntar palabras y palabras que yo no tenía ni idea. Los chicos no tenían ni idea. No, sí, tú se lo dices a un niño y el niño sabía, pero yo empecé a apuntarlas.
desde las dunas que se veía desde mi escuela, tenía todas las dunas a los pies, porque fue en el Calderín de Tablero, y tenía las dunas allí donde yo iba a pasear con los niños, desde las dunas hasta la charca, hasta el cebadal y todas las cosas que los niños tenían delante. Y entonces hice 2000 palabras y se las mandé al inspector. Ay, tú no sabes la que fue el primer problema gordo que tuve. Y no te digo más nada de lo que pasó porque tuve el primer problema gordo que tuve en la escuela. Psicoeducación 2.0, Biblioterapia, Psicología, Educación y Libros, con Elizabeth López. Libros que sanan, con Elizabeth López y Daniel Martín. ¿Te acuerdas que hace unos cuantos capítulos traía una recomendación, una guía de salud mental para adolescentes y jóvenes? Vale, pues hoy traigo otra guía, pero para niños más pequeños. El taller de las emociones de Begoña Ibarrola, y son 80 actividades para educar y acompañar. Tiene muchísimas actividades, tiene todas las emociones, por ejemplo aquí tenemos enfado. Y luego, además de explicar la emoción, que es súper importante porque si no sabemos lo que sentimos y por qué lo sentimos, difícilmente lo vamos a poder colocar. Pero luego trae actividades. Y tener 80 actividades para entender nuestras emociones y saber qué hacer con ellas, a mí me parece súper importante. Entonces, esta vez es una recomendación para las casas, para los papis o para los docentes, porque yo creo que todas las herramientas son pocas. Entonces también quiero un poquito pues traer cositas que a los compañeros les pueda ayudar. Ayer me comentaban cómo en muchos entornos en los que uno va, escucha, está hablando cada vez más de la salud mental, ¿sí? De el saber en dónde estamos, hacia dónde queremos ir. Y es una suerte de que se hable cada vez más, pero necesitamos herramientas para poder afrontar todo esto. Se habla bien, pero yo no quiero solo que se hable, quiero que se haga también. Entonces, es importante hablar, tomar conciencia, pero también es importante ponernos en acción. Claro. Entonces, y libros como estos nos ayudan muchísimo. Así que pues nada, yo creo que gracias. te va a venir súper bien a ti también para tus clases. Y además, como es taller, siempre hay algo que arreglar. Total. Sí, siempre hay algo que arreglar. Esta Begoña no para. Pues nada. Me voy tan gracias, contenta Elizabeth. con mi de enero te quiero. Yo también te quiero mucho, Dani, que lo sepas. Muchas gracias, Elizabeth. Yo también. Pues nada, hasta la próxima. Libros que sanan, con Elizabeth López y Daniel Martín. En Nada como un libro, efemérides literarias, momentos para la historia y la literatura. El 4 de agosto de 1875 falleció el escritor Hans Christian Andersen. Tras su estancia en el Reino Unido, donde estableció amistad con Charles Dickens, encontró la inspiración para mezclar fantasía y realidad en su obra literaria. Ese descubrimiento creativo lo llevó a escribir varios libros dedicados a los niños, publicaciones que inició en el año 1835 con cuentos para contar a los niños. A su muerte, dejó escritos 168 cuentos provenientes de la tradición oral a las que supo darle una redacción literaria de gran calidad narrativa. Su gran imaginación dotó de vida a numerosos objetos inanimados, como es el caso del Soldadito de Plomo, y convirtió a animales en protagonistas absolutos de sus historias, entre las que destacan, en este sentido, el Patito Feo. Hans Christian Andersen también creó personajes humanos que hoy forman parte de la imaginación de millones de personas, como Pulgarcita o el Sastre Valiente. A los cuentos ya nombrados hay que sumarle otros, como La Reina de las Nieves, La Pequeña Cerillera, La Sirenita, La Princesa y el Guisante y El Traje del Emperador. Sin lugar a dudas, los cuentos de Hans Christian Andersen supusieron un punto de inflexión en la literatura infantil,
elevando las obras literarias escritas para los más pequeños a verdaderas joyas literarias que han soportado muy bien el paso de los siglos y que siguen maravillando a los niños y niñas del siglo XXI. Por esa razón, no es casualidad que el Día Mundial del Libro Infantil coincida con la fecha de su nacimiento, el 2 de abril de 1805. Días antes de su muerte, Andersen preparó la música que debía ser tocada en su funeral con un compositor amigo. A este le dijo: «La mayoría de las personas que caminarán detrás de mí serán niños, así que haga el ritmo con pasos pequeños». En la actualidad, millones de adultos vinculan los buenos momentos de su infancia a los ratos que pasaron escuchando de sus padres o abuelos los cuentos de Hans Christian Andersen o leyéndolos cuando ya pudieron hacerlo por sí mismos. Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín. En Nada como un libro viajamos a un lugar llamado San Borondón para hablar de literatura infantil y juvenil, cuentos y relatos para todos los públicos. Ángeles Perera es profesora de didáctica de la lengua y la literatura en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por ella han pasado durante muchos años muchos maestros y maestras que la recuerdan con mucho cariño por su amor por la literatura y por su profesionalidad. Con ella mantuvimos nuestra primera conversación de literatura infantil y juvenil, una serie que grabamos junto con la editorial Milenio y producida por la Biblioteca de Canarias. Por eso nos pareció oportuno, ya que hoy hablábamos de literatura infantil y juvenil, traer aquí a San Borondón un extracto de esa entrevista que le hicimos a la profesora, a la amiga Ángeles Perera. ¿La literatura infantil le ha dado sentido a tu vida? En cierta medida sí. Yo fui desde pequeña muy buena lectora. Entonces, la memoria que tengo, que puede estar un poco tamizada por el paso del tiempo, pero es una memoria muy nítida, es de niña, de joven, encerrada leyendo. Entonces, también le daba sentido a mi vida salir con mis amigas, a hacer viajes, pero la literatura me aportó una dimensión, no lo sé, yo lo digo humildemente, y una dimensión de las cosas que yo creo que no me hubiera aportado otro tipo de experiencia. No digo que sea la única experiencia, pero fue muy importante en mi vida. Yo me recuerdo una niña tímida. A lo mejor ¿En serio? A lo mejor no lo fui tanto, ¿no? Porque eso te digo que a veces el recuerdo está un poco tergiversado, ¿no? Porque la memoria flaquea, pero yo recuerdo que era una niña tímida, y a lo mejor no es tímida la palabra, sino muy tranquila, muy callada, fíjate tú. Y entonces estaba continuamente leyendo, porque sí tengo recuerdos de la familia, no mis padres ni mis hermanas, pero sí otros miembros de la familia que llegaban a casa. Yo recuerdo perfectamente, y esta niña está leyendo otra vez, vete a jugar. Y entonces siempre recuerdo a mi madre que decía, pues déjala. Entonces ya digo, sin menoscabar otro tipo de actividades que eran importantes, estar al aire libre, ir a la playa, quedar con los amigos, con la familia, hacer los tenderetes, todo eso es importante. Leer ocupaba mucho tiempo, y yo creo que en esos momentos yo encontraba mucho sentido a muchas cosas. En un momento de la conversación le preguntábamos a Ángeles sobre qué era la literatura infantil y dónde estaban los límites, y yo les ponía mis dudas sobre estas cuestiones. Yo también tengo muchas dudas. Yo creo que cuanto más leemos literatura infantil y juvenil, y sobre la literatura infantil y juvenil, más dudas me surgen. Yo también tengo esa cierta sensación de lo difuso, ¿no? No sé si tiene que ver con esto de la sociedad líquida que decíamos, pero sí. Eso donde los límites no están claros, ni las referencias. Vamos a ver. Por poner ejemplos concretos, yo he leído álbumes ilustrados que yo digo, esto no es para un niño o una niña. Vamos a ver, sí lo es, porque los límites nos marcamos nosotros. Lo puede ver, lo puede leer, pero la interpretación que va a hacer no es la interpretación que hace el adulto.
Literatura juvenil o infantil, buena literatura, la disfrutan los adultos. Yo me lo he pasado, pero estupendamente. Entonces, ahí los límites, yo creo que los límites tienen más que ver con el texto en sí o con el producto, con la edad, pero no con la edad solamente, que yo creo que eso lo defendemos muchas personas, sino con la madurez, con la motivación, con los intereses que tienen los niños. Vamos a ver, experiencias. Yo te hablo de experiencias que tengo. Cuando tú le vas a regalar un libro para el cumpleaños a un niño de 9, 10 años, que es un lector voraz, yo no le puedo regalar un libro que ponga para 9 años, eso me pasó, si no tienes que ver, bueno, y qué ha leído últimamente, y qué es lo que le gusta, y a lo mejor terminas regalándoles Harry Potter, que no lo han leído adultos de 20, 21, 22 años. Y yo creo que también funciona así con los adultos, ¿no? A todos los adultos les gusta, no sé, el mismo tipo de autor, pero no es solo por una cuestión de gustos personales, sino también de descodificación, de entenderlo, de que te mantenga la atención. Y de las experiencias vitales. Y de las experiencias vitales y personales con la lectura también. Mira, me estaba acordando ahora de una experiencia con el álbum ilustrado El Monstruo. Lo he leído y lo he trabajado, por ejemplo, con alumnos de bachiller. Y algunos me han preguntado que El Monstruo era un sueño y una pesadilla. Y lo he leído con alumnos de tercero de primaria y me han dicho, eso es como actúa mi padre. O sea, terrible, ¿no? Terrible. Lo que significa que las experiencias vitales ayudan a hacer una interpretación también de ese libro y de cualquiera. Entonces también eso convierte esa lectura, la pone en un plano, la pone en otro. Como nosotros de alguna manera matizamos también. Y es el momento evolutivo. A lo mejor los niños más pequeños están muy acostumbrados a lo simbólico y captan enseguida el significado de los símbolos. Digo enseguida, dependiendo, como dices tú, siempre hay que tener en cuenta el momento evolutivo, la experiencia vital, aunque tengas 5 años tienes una experiencia vital, y la experiencia con la lectura, es decir, es un conjunto de variables. Y sin embargo, a lo mejor el mismo texto cargado de simbología, de determinados símbolos, no lo entiende uno de 14 o 15 o lo interpreta de otra manera, pero esa es la riqueza de la literatura, que no tiene que tener una interpretación unívoca, ¿no? Pero las fronteras no están claras. Hombre, obviamente hay límites, es decir, Galdós, Saramago no lo va a leer un niño de 9 o 10 años, pero es que tampoco a lo mejor un señor adulto o una señora adulta, porque ya digo, además del gusto, del interés. Yo digo en clase, yo no sé si tú estás de acuerdo, que la lectura, como la lengua, es un entrenamiento. El otro día lo estaba diciendo en clase. Hablamos de entrenamiento deportivo. Tú no puedes conseguir determinadas metas si no hay un entrenamiento. ¿Y por qué no? También es en la lengua y la lectura en concreto. Entonces, claro que hay límites porque los niños tienen un periodo de adquisición del lenguaje, del evolutivo concreto, y no puedes darle determinados textos. Pero a veces nos sorprenden porque niños muy lectores, te lo digo, yo los he vivido y yo creo que tú también, leen libros que no leen los adultos. Y sobre todo una cantidad, que es lo que yo le digo a los alumnos, leer mucho no es por rellenar una lista de lo que he leído, es por irte formando. Solo se forma uno leyendo, no hay otra manera. Entonces, si has leído poco... Por eso es tan importante que en las escuelas, que en general, incluso en los planes culturales, siempre la lectura, la promoción a la lectura esté presente, porque es una manera de adquirir información, de adquirir formación, de compartirla. Bueno, y por estos derroteros estuvo esa conversación con Ángeles Pereira, que te animamos a que la escuches completa en la página web de Nada como un libro, nadacomounlibro.com. Vas a encontrar la entrevista completa, que podrás verla o escucharla como mejor quieras. Muy recomendada. Bueno, esperemos que hayas disfrutado con estas palabras sabias de la profesora Ángeles Pereira. Nos encontramos en otro episodio de Nada como un libro, aquí, en la isla de San Borondón. Versos al viento. Poemas hasta el próximo encuentro.
Y acabamos el episodio de Nada como un libro que le dedicamos a la literatura infantil y juvenil con Ayes Tortosa. Es una poeta infantil que ha logrado destacar por su estilo innovador y fresco dentro del panorama literario español. Su obra se caracteriza porque rompe con lo tradicional, por un lenguaje rico y creativo, por temas universales y cercanos, y también porque su poesía tiene muchísimo humor y mucha ternura. Esperamos que hayan disfrutado con nosotros y también deseamos que disfruten con estos versos de Ayes Tortosa. El espejo. Una grande y otra chica. ¡Qué dilema en el espejo! Cuando las dos nos miramos, yo no sé cuál es mi imagen, si la chica o la grande. Cuando las dos nos reímos, yo no sé cuál es la risa, si la tuya o si la mía. ¡Qué dilema en el espejo! Y cuando nos abrazamos, solo un corazón muy grande se refleja en el espejo. Las cosquillas. Cosquillas arrugaditas de nuez, cascabelillo en el regazo, gorroncillo en mi brazo, cosquilla, cosquilla, caracolillo en la falda, vuela, vuela mariquilla, de la nariz al flequillo, de la barbilla al ombligo. A la moda en el campo. Último grito de la moda en el campo, levitas parda para los tordos, vuelven los lunares, vaya suerte mariquitas, escarabajos y cigarrones, etiqueta, a los grajos, lutos negros, negro, nuevos colores esta temporada, este otoño, los amarillos, grandes rebajas de primavera, gratis para todos, los olores de las flores. Nada como un libro y un océano cruzarás. Un mar de letras, camino hacia la libertad. Cuando buceas en las páginas de un libro, ya nada vuelve a ser como ayer. Todo cambia y cambiará. Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín. Nada como un libro y un océano cruzarás. Un mar de letras, camino hacia la libertad. Cuando buceas en las páginas de un libro, ya nada vuelve a ser como ayer. Todo cambia y cambiará. Cuando buceas en las páginas de un libro, ya nada vuelve a ser como ayer. Todo cambia y cambiará. Nada como un libro es un podcast patrocinado por el Ministerio de Cultura y financiado por la Unión Europea con los fondos Next Generation EU, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín.